Esta historia comienza con nuestra protagonista Yoko, que es invidente y trabaja en una agencia de detectives. En eso, de repente, Tonome, un hombre invisible, se le acercó. Sin embargo, aunque la prota es cieguita, ella puede reconocer cuando él está cerca por su olor. De inmediato, Tonome comenzó a verificar a ver si olía mal, pero Yoko le explicó que ella, como no puede ver, su oído y su olfato son más agudos, por lo que ella no estaba diciendo que él oliera mal. El hombre invisible se alegraba saber de que su cuerpo emitía algún aroma. Sin embargo, de repente, él hizo invisible su ropa y le preguntó a Yako que dónde estaba en ese momento. Ella de inmediato se quitó su audífono y, agudizando sus sentidos, pudo encontrar a Tonome, por lo que el hombre invisible mencionó que ella era la única persona que siempre lograba encontrarlo, y eso le aceleraba el corazón. Este comentario dejó a la prota en las nubes. Sin embargo, en eso Tonome la invitó a cenar con él esa noche. El chico invisible, bien amable y atento, le preguntó a Yoko que si tenía algún lugar favorito al que quisiera ir o que si tenía alguna alergia. Sin embargo, la prota no tenía nada de alergias y tampoco tenía un lugar preferido al cual ir porque no solía comer afuera. Así, la prota nerviosa le aseguró a Tonome que le serviría cualquier lugar que él escogiese. Y como el chico invisible desde hace rato ya quería visitar un lugar, decidió llevarla hasta allá. La cosa es que antes de salir de la agencia, Tonome le dio su brazo a Yoko para poder guiarla. Poco después, la prota se percató de que el ritmo de los pasos de Tonome era extraño, por lo que pensó que tal vez el chico no sabía a dónde llevarla, y en su mente se disculpaba con él por no querer ir a algún sitio en especial. De repente, Tonome le preguntó a Yako que si olía algo delicioso en algún lugar. Entonces, rápidamente, ella señaló hacia el lugar donde olía rico. Cuando Tonome obtuvo esta respuesta, se sintió aliviado, porque le preocupaba que el lugar no fuera de su agrado. En fin, más tarde, ellos habían pedido las recomendaciones del chef y Yoko nunca había olido un aroma igual, por lo que rápidamente probó la comida y se dio cuenta que eran verduras. Para la prota, esta era su primera vez comiendo con alguien del trabajo, por lo que mencionó que eso era muy agradable. Sin embargo, de repente recordó lo que Tonome le había dicho. Entonces comenzó a preguntarse que si eso podría ser considerado una cita. En eso, Chizuka fue sacada de sus pensamientos, porque el chico invisible le preguntó que si sucedía algo. Entonces ella le contestó que como nunca había comido a solas con un hombre, ella sentía que eso era casi como una cita. La prota, mientras decía eso, estaba súper nerviosa, pero Tonome le dijo que esa era su intención. Obviamente esto avergonzaba un poco a Yoko y también le daba un poquito de nervios. Entonces el chico invisible tomó la mano de la prota y la puso en su pecho para que ella sintiera que su corazón latía rápido y él también estaba nervioso. Más tarde, al salir del restaurante, Tonome le pidió a la prota que lo tomara el brazo para que él la pudiera guiar hasta la estación. Pero cuando ella fue a hacerlo, dudó por un momento porque su corazón seguía acelerado por lo que había pasado. Entonces, decidió solo tomarlo por la manguita. El chico le dijo a la prota que debería sujetarse mejor. Sin embargo, ella le aseguró que con eso era suficiente, pues también tenía su bastón. Tonome una vez más le preguntó que si estaba segura, por lo que ella le dijo que no era que le diera asco ni nada por el estilo. Con esto, el chico supo exactamente lo que pasaba, y aunque Yoko no podía verlo, sabía que él estaba sonriendo con picardía, pero tampoco era que el chico estuviera intentando ocultarlo. Es más, él prefería que ella lo supiese. En fin, Tonome tomó la mano de la prota, y como es debido, la escoltó hasta la estación. Ya cuando la prota llegó a casa, pudo gritar de la emoción porque todo había salido bien entre Tonome y ella. Al día siguiente vemos que la prota no puede dejar de pensar de que la voz y la forma de hablar de Tonome son muy relajantes, además de que sus movimientos suenan muy elegantes. Yoko en realidad piensa que Tonome es una persona increíble, sin embargo rápidamente se regaña porque ellos solo han cenado una vez y ella ya se está haciendo cuentos, pero aún así no podía evitar preguntarse qué era lo que el chico pensaba de ella. Como sea, la realidad es que Tonome es un hombre invisible, es decir que la gente no puede verlo, pero la prota no sabía cómo se sentía eso y le daba un poquito de curiosidad. Así, Yoko le preguntó al chico invisible que si a él le gustaría que ella pudiese verlo, pero él le contestó que no, pues al fin y al cabo es invisible, así que aunque ella viera, no lo podría ver. De esta manera, Tonome también le preguntó a la prota que si a ella le gustaría verlo, pero la rubiecita le contestó que con el solo hecho de que ella pudiese sentir el tipo de persona que él es suficiente para ella. Esa respuesta alegró mucho al chico invisible, y por su parte Yoko comprendió que Tonome no necesita que ella lo vea. Otro día, cuando Yako iba llegando a la agencia de detectives, se tropezó con una bicicleta y casi se cae. Sin embargo, Garashi, una chica lince que también trabaja en la agencia, la salvó. En fin, poco después, cuando Yako iba a agendarle una cita a un cliente, se tropezó con Kikira, otro trabajador de la agencia, que tiene cara de estar cansado de la vida. Sin embargo, a pesar de eso, él es bastante amable, porque luego de que le pidiera a Chizuka alejarse un poco, le comentó a la prota que le había puesto café a la derecha de su computadora. En fin, poco después, Chizuka le preguntó a Garashi y a Kikira que si no se veía extraña. Sin embargo, debido a esto, la chica lince se dio cuenta de que ella quería impresionar a alguien, por lo que le dijo que ese día se veía lindísima y que si necesitaba consejo romántico podía hablar con ella.
La prota se puso toda rojita y a Yarashi le encantaba molestarla, pero Kekira prefería que ellas se callaran. La cosa es que la chica Lince lo regañó y le dijo que él no era quien para decir algo. En eso llegó Tonome y de la nada le preguntó a Chizuka que si le podía tocar el cabello. La prota se imaginó como si fuese una niña chiquita, sin embargo, aún así, dijo que él le tocara el cabello. La cosa es que vemos que Tonome solo quería quitarle una hojita de cerezo que ella tenía, lo que la prota comenzó a avergonzarse de haberse puesto tan nerviosa. De inmediato, Yarashi se percató de que el hombre que le gustaba a Yako era Tonome, pero antes de que pudiera decir algo, Chizuka le recordó al hombre invisible que ya era hora de las consultas. De esta manera, ellos pasaron a la sala de reuniones y el primer cliente era una chica que quería comprobar antes de casarse de que su novio le fuera fiel. El segundo era un perro que había visto a una rana maullar. El tercer cliente era una chica cíclope que estaba segura de que su novio la engañaba porque actuaba de forma sospechosa. Y los últimos eran una familia de extraterrestres que han vivido 8000 años y buscan a su hija desaparecida, pero la hija es exactamente igualita a ellos. Días después vemos que Tonome está en su chamba. Estaba siguiendo al prometido de su clienta. Sin embargo, este volvió a mirar, por lo que el chico usó su ventaja y se hizo invisible con todo de ropa. Por ahora no había nada sospechoso, porque el prometido regresaba a casa luego del trabajo. No obstante, mientras Tonome anotaba esto, un niño se chocó con él y perdió su heladito. Entonces, el chico invisible le compró uno nuevo, mientras pensaba que a veces ser invisible complicaba algunas cosas. Por su parte, Chizuka estaba muy feliz. Entonces, Yarashi le preguntó que si acaso era por Tonome, pero la prota le explicó que era porque estaba escuchando un libro y últimamente había estado enganchada a las historias de romance. A la chica Lince se le hacía increíble que Yako pudiese seguir la historia, pues ella a duras penas le entiende lo que dicen, pero es que la prota ya se había acostumbrado a escucharlos desde niña. En fin, a pesar de que Yarashi es una persona animal y debería tener buen olfato y buen oído, sus sentidos no son tan buenos, y eso es porque ella ni siquiera se esfuerza, pero en realidad es muy buena cuando ella se concentra. En fin, Yako había encontrado un tiquete de un churu tamaño familiar para gente animal, pero no podía saber el precio. Entonces le pidió ayuda a Yarashi. Ella le dijo que en el tiquete decía que eso había costado 1600 yenes. La cosa es que ese producto lo había comprado Yarashi mientras protegía a un cliente, pero por como la Lince saltó, ella en lugar de proteger al cliente casi lo mata. Como sea, Yako le pidió a Yarashi que no gastara los fondos de la empresa en estas cosas. Sin embargo, antes de que ella pudiera seguir regañando a la chica Lince, ella rápidamente mencionó que tenía que irse. Pero antes de hacerlo, le dijo a Chizuka que le había dejado el celular y los audífonos a la izquierda de la compu. Más tarde, Chizuka sintió que Tonome había llegado. Sin embargo, no se veía nadie. Pero lo extraño es que había una mancha de sangre en el piso. Entonces, Yarashi comenzó a salirse de control y a preguntarle a la prota que si estaba bien. En fin, dejando esto de lado, Chizuka poco después le llevó a Tonome un botiquín. Al chico, dándose cuenta que a ella no le podía ocultar su presencia, hizo su ropa visible y le contó que mientras informaba sobre una investigación por infidelidad, la pareja de cíclopes perdió el control, porque la mujer estaba indignada de que su novio le fuera infiel, y él se hacía el indignado porque ella lo había mandado a investigar. Tonome intentó calmar la situación, pero en eso fue que terminó lastimado. Sin embargo, gracias a eso, la clienta se calmó y la pareja de orcos se sorprendió al verlo, pues la sangre del hombre invisible dejaba de ser invisible cuando salía de su cuerpo. De repente, la prota alzó la voz y le dijo a Tonome que ella solo quería saber si su herida era grave. Él, al darse cuenta que Chizuka estaba preocupada, le comentó que, a decir verdad, como la herida era invisible, él no sabía si era muy grave, pero no cree que sea la gran cosa. Yako palideció al escuchar esto, porque si él perdía mucha sangre podía morir, y le preguntó a Tonome que si podía hacer algo para ayudarlo. Entonces, él le pidió que le sujetara las gasas. En realidad, Tonome no quería hacer que Chizuka se preocupara por él. Sin embargo, eso le hace sentir cierta alegría, y no sabe por qué. Poco después, los chicos se dieron cuenta que los demás ya se habían ido, y aunque Yako planeaba irse también, Tonome tenía que quedarse a redactar el informe, pues ya estaba retrasado en el trabajo. Chizuka sabía que seguramente el chico invisible no se tomaría ningún descanso, entonces decidió quedarse también, para que cuando Tonome terminara, ellos pudiesen descansar juntos. El chico, al oír esto, rápidamente mencionó que ellos podían descansar ahora mismo, y enseguida preparó té para ambos. De repente, vemos que la prota comienza a pensar que le gustaría tener otra cita con Tonome, pero en eso cayó en cuenta que ella podía pedírsela, y aunque existía la posibilidad de ser rechazada, ella decidió ser valiente. Así, la prota le preguntó a Tonome que si podían cenar juntos. El chico de inmediato comenzó a reír, pero aceptó su propuesta, y le comentó que también podrían reservar un día para ir a otro lugar. De esta manera, Chizuka se puso súper feliz, y acordaron que primero debían elegir el día. Días después, Yako y Tonome fueron a una tienda especializada en tés llamada El Jardín de los Elfos. Chizuka quería saber qué variedades le gustaban más a Tonome, entonces él le contestó que a la hora de elegir se fijaba ante todo en sus propiedades, en si estas mejoraban la concentración o ayudaban a relajarse.
Por su parte, Yako, en lugar de tener un tipo de té en específico que le gustase, le encantó especialmente el que Tonome le había dado el otro día en la oficina. Al hombre invisible le agradó saber esto. Sin embargo, al que más le gustó fue al elfo oscuro que hizo la mezcla. Este le mencionó a Yako que su novio ya antes había ido al local y pidió algo que le fuera a gustar a su novia. El chico, fanático del romance, le preguntó a la prota que cómo era tener un romance con un hombre invisible, que cuánto tiempo llevan juntos y si habría boda o si ya vivían juntos. Tonome le explicó al elfito que ellos aún no eran pareja oficialmente, pero este aún le dio muchas esperanzas al moradito. La cosa es que su esposa no lo dejó fantasear a gusto, por lo que lo golpeó en la cabeza y le pidió disculpas a Yako y Tonome. Sin embargo, el elfito no pudo evitar quejarse de que el matriarcado élfico lo estaba oprimiendo. En fin, enseguida Tonome le pidió disculpas a Yako porque no quería hacerla sentir incómoda. Sin embargo, ella no le tomó tanta importancia a esto y le propuso que esta vez él le hiciera una mezcla de hierbas a ella y ella también le haría una a él. El elfo oscuro estaba súper feliz viendo el romance de estos dos y decía que todo era gracias a él, pero su esposa le pidió que bajara esos humos. Poco después, los protas ya habían creado sus mezclas, por lo que la elfita peliverde fue a infusionarlas. Entonces, mientras tanto, Yako le preguntó a Tonome que si él había buscado ese local con la idea de traerla. Sin embargo, ella repentinamente le pidió perdón al hombre invisible por decir tantas tonterías. En realidad, Shizuka había descubierto a Tonome, por lo que una vez más ella se disculpó con él, pues tenía la mala manía de descifrar las intenciones de los demás. La intuición de Yako era magnífica, por lo que el chico invisible la elogió diciéndole que su intuición era ideal para ser la ayudante de un detective. Shizuka no creía que eso era para tanto, pues había muchas cosas que ella desconocía, y especialmente de Tonome, porque a menos de que ella lo toque, no es capaz de imaginar cómo él es. Enseguida, el chico invisible posó su mano encima de la de Yako y le dijo que podía tocarlo. De esta manera, Shizuka pudo sentir que Tonome tenía los dedos más finos que los de su padre y tenía muy bonita la forma de las uñas. El chico invisible se alegró de que ella se diera cuenta de eso, porque él intenta cuidarse bastante aunque la gente no pueda verlo, y como él es invisible, no sabe si sus uñas quedaron bien o no. A Shizuka le pasa esto mismo, pues ella se preocupa pensando en si tendrá algo raro o no. Sin embargo, enseguida el chico todo seductor le dijo a la prota que ella tenía unas uñas preciosas. Yako estaba muy nerviosa porque parecía que Tonome pudiese ver a través de ella. Sin embargo, en eso, los test estuvieron listos, por lo que ellos se dispusieron a probarlos. Días después, Yako le preguntó a Yarashi que cómo se vestía normalmente Tonome, por lo que la chica gata le explicó que él normalmente iba con traje de caballero británico, el cual tenía mucha clase y estilo, y encima era lo que usaban los espías en las películas. En fin, Yako tenía tanto interés en esto porque pensaba ir a comprarse ropa y necesitaba alguna referencia, pero Yarashi no entendía qué tenía que ver Tonome ahí, entonces pensó que tal vez la prota quería ir a juego con el chico invisible. Sin embargo, Kikira sabía que no era eso, por lo que le explicó la chica, refiriéndose a ella como gata estúpida, que Yako quería ropa para sus citas con él. Yarashi no iba a permitir que Kikira la tratara así, sin embargo, el chico había acertado. En realidad, Shizuka siempre se compra el mismo estilo de ropa, porque no quiere andar con ropa que no combine. Sin embargo, esta vez le gustaría comprarse algo especial para sus momentos con Tonome. Yarashi se emocionó tanto con esto que le dijo a Yako que podía dejar todo en sus manos. Sin embargo, Kikira le recomendó a la chica gata que debía controlarse mejor. En fin, poco después las dos chicas fueron de compras, y sin importar lo que Yako se pusiera, siempre se veía preciosa. Yarashi estaba súper emocionada, haciéndole probar a Shizuka diferentes estilos de ropa, pero antes de seguir, ella quería comprobar cómo era. Entonces sacó su teléfono y luego de capturar la imagen, este le explicó que la ropa que tenía en la mano era azul claro. Yarashi, al darse cuenta de esto, le describió mejor la ropa a la prota, y luego se disculpó con ella por no haber tenido el suficiente tacto. No obstante, a Yako no le importaba eso. Entonces Yarashi, ya menos preocupada por esa situación, decidió llevar a la prota a su local favorito. Por otro lado, Tonome le pidió a Kikira que le recomendara algún restaurante, pero el chico no sabía de ninguno. La cosa es que poco después Daichi se ablandó y le mandó a Tonome unas recomendaciones de restaurantes. Así, el chico invisible le dijo a Kikira que él estaba sonriendo por su bonito gesto, pero Daichi el tsundere no necesitaba saber qué cara estaba poniendo. Días después, a la agencia, llegaron la pareja de elfos de la tienda de té. El elfo oscuro se llama Karma y su esposa Light. Esta vez ellos fueron a la agencia porque ya hace un tiempo que gente sospechosa con capuchas blancas merodean el negocio y se dedican a preguntarle a los vecinos por ellos. Incluso desde lejos les toman fotos, por lo que la esposa ya está algo preocupada. Sin embargo, Karma está re emocionado porque en 100 años es la primera vez que él tiene a un acosador. Rápidamente, Tonome se puso manos a la obra, y gracias al transmisor que Yarashi había puesto en el auto de los acosadores, se dieron cuenta que este se había dirigido a una farmacéutica en pleno monte, y todos usaban la misma ropa, por lo que podría ser un grupo organizado, y eso hacía el caso más complicado.
De repente, Yarashi se puso en contacto con Tonome y le explicó que frente a la casa de los elfos se habían detenido 2 autos y de ellos habían salido un montón de personas, por lo que ahora ella está huyendo con la pareja por detrás de la casa. Debido a que eran tantos, Tonome y Kikira rápidamente se dispusieron a ir al lugar mientras dejaban a Yako a cargo de la agencia. Más tarde, llegó lo que parecía ser un cliente, entonces ella le explicó que a esa hora ya no atendían más casos. La cosa es que rápidamente vemos que el tipo que estaba ahí era uno de los encapuchados, pero antes de que pudiese hacer algo, Tonome lo tomó por el cuello y le pidió que se alejara de Yako. Enseguida el chico se quitó la capucha y explicó que todo era un malentendido, pues él era un elfo blanco, al igual que su hija. Resulta que el papá de Light era el dueño de una empresa farmacéutica, pero como su hijita se había escapado para casarse, estaba preocupado y decidió espiarla. Sin embargo, cuando ellos se dieron cuenta que la pareja había ido a hablar con un detective, sospecharon que había un malentendido. El elfo oscuro de la nada comentó que su sogrito era todo un loquillo, pero el elfo peliverde le aclaró que él todavía no tenía su aprobación, por lo que no debía hacerse ilusiones. La cosa es que el elfo oscuro no necesitaba la aprobación de él ni de nadie, pero antes de que estos dos comenzaran una pelea, la elfita tuvo que calmarlos. En fin, de esta manera se cerró el caso, y más tarde todos estaban celebrando. A pesar de que Shizuka y los demás encontraban agradable beber algo de vez en cuando entre colegas, Kikira en realidad solo deseaba irse a casa a su hora. Yarashi le dijo al chico que por ser tan amargado, él de seguro nunca tendría pareja. Sin embargo, ella se equivocaba, porque Daichi ya tenía pareja y no necesitaba coquetear con nadie. Cambiando de tema, Yako no suele beber mucho alcohol porque puede nublar los sentidos, y volver hacia casa es peligroso. Entonces Yarashi la convenció de que esta vez podía beber todo lo que quiera, pues ella se encargaría de llevarla a su casa. No obstante, vemos que al final la que terminó más emborrachada fue la chica gata, y Tonome fue quien terminó acompañando a Yako. Shizuka estaba preocupada por cómo actuar cuando llegara a su casa, pues no sabía si debía invitar a Tonome a entrar por un té. En eso, de repente, el chico invisible sacó a la prota de sus pensamientos y le contó que él había encontrado un local que estaba a oscuras, donde se comía sin nada de luz, por lo que él de alguna manera quería experimentar el mundo en el que ella vivía. Shizuka, al saber esto, le prometió a Tonome que entonces ella sería quien lo guiara en la oscuridad. Más tarde, ya cuando la prota había llegado a casa, antes de que Tonome se fuera, ella lo invitó a entrar por un té. Sin embargo, el chico invisible, todo caballero y cortés, le explicó que esta vez no podía porque había dejado al taxista esperándolo, pero la próxima vez que ella lo invitara, entonces aceptaría encantado. Shizuka, al escuchar esto, quedó súper rojita y se autoprometió que para la próxima le pedirá a alguien que le revise su apartamento. Días después, en la cita de los dos tortolitos, Yako tenía un conjunto precioso y Tonome no dudó en hacérselo saber. En fin, ya dentro del restaurante aún había alguna luz tenue, pero en eso un hombre búho les avisó a todos que ya era hora de apagar las luces. De esta manera todos quedaron sumidos en la más completa oscuridad y Yako estaba súper emocionada explicándole a Tonome cómo era que tenía que palpar para encontrar los objetos. La cosa es que la chica se dio cuenta que Tonome estaba como muy nervioso y aunque el chico invisible resistió algún tiempo, llegó el momento en que no pudo hacerlo más, entonces fue al baño. Tonome estaba muy nervioso, asustado, ansioso y no sabía por qué. Entonces rápidamente se lavó las manos y volvió a salir. La cosa es que de repente él se encontró a Shizuka, quien le dijo que si él lo prefería así, podían irse. Así los protas salieron del restaurante, pero Tonome se sentía mal por haber desperdiciado comida y haber invitado a la prota para nada, por lo que le prometió que se lo compensaría. Shizuka le dijo al chico invisible que no se debía preocupar por eso, pues ella le pidió a los camareros que les dieran todo para llevar, y en realidad estaba bastante emocionada por probar el resto de la comida. De esta manera ellos fueron a casa de Tonome para degustar los platos. Sin embargo, la prota estaba demasiado nerviosa y rojita. En fin, dejando esto de lado, el chico invisible una vez más se disculpó con Yako y le contó que como en la ciudad es casi imposible estar a oscuras, él no había sido consciente de ese miedo que él tenía, por lo que lo tomó por sorpresa. Sin embargo, si el chico invisible quiere atribuirle ese miedo a algo, es que cuando él estaba en la primaria fueron a un campamento y allí hicieron una prueba de valor. Obviamente, ellos tenían que cruzar el monte con una sola vela, pero de repente el compañero con el que él iba se adelantó para buscar a un amigo suyo, dejando así a Tonome en completa oscuridad en medio del bosque. El pequeño Akira se sintió muy asustado y como pensó que sería demasiado peligroso moverse, decidió esperar allí a que lo buscaran, pero pasado un tiempo, nadie llegó. Entonces Tonome se hartó de esperar y se las arregló para llegar al campamento. No obstante, nadie se había percatado de que él había desaparecido, y como él era invisible, daba igual si estaba o no. De inmediato, Yako se dio cuenta que Tonome estaba tratando de fingir que no pasaba nada, pero ella podía percibir lo asustado que estuvo en ese momento y lo mal que lo pasó. Entonces le dijo a Kira que ella sí se daría cuenta si él desapareciera. Ella sí lo echaría de menos, por lo que sin dudarlo iría corriendo a buscarlo. Tonome, de la nada, le preguntó a Yako que si quería salir con él, cosa que le asustó demasiado, pero no es que ella no quisiera salir con el chico invisible, sino que si en ese momento le responde que sí, no sabrá qué vendrá después.
Tonome le explicó que esta vez él solo pensaba en acompañarla a casa y volver, no iban a hacer nada más. La cosa es que enseguida Tonome tomó a Chizuka de la cintura y le preguntó que si acaso ella quería llegar más lejos, pero la prota no estaba totalmente preparada y Tonome lo sabía. Entonces solo la abrazó y le confesó que él la quería. De esta manera ellos comenzaron a salir y una semana después, la prota aún se moría de ganas de estar pegadita a Tonome. En realidad, los dos tortolitos prometieron separar lo personal de lo profesional, pues Tonome es el jefe de Yako. Sin embargo, Chizuka se lamenta porque justo en ese momento tenían tanto trabajo que no podían hacer nada más. De repente, a Chizuka le dio mucha vergüenza distraerse de esa manera en el trabajo, pues Tonome estaba muy concentrado haciendo lo suyo. Así la prota se puso un alto y decidió transformarse en el ogro del trabajo, mientras juraba no volverse a distraer por amor. De repente, Tonome le dijo a Chizuka que como últimamente habían estado tan ocupados en el trabajo, él había pensado en olvidar un ratito la promesa que hicieron. De esta manera, enseguida, el chico invisible abrazó a Yako. Él le pidió perdón porque él no esperaba ponerse tan nervioso. Chizuka le confesó a Tonome que ella también estaba nerviosa. Entonces, él le propuso salir el fin de semana. La prota estaba súper cómoda en los brazos de su amorcito, pero se sentía un poco mal porque ella había decidido ser un ogro. Entonces, para castigar a Kira por romper su promesa, comenzó a hacerle cosquillas. Los dos tortolitos estaban muy felices en su mundo, pero afuera estaba Kikira esperando entrar. Más tarde, Tonome decidió salir temprano del trabajo y le dijo a Chizuka que él la llevaría hasta su casa. Entonces, la chica recordó que la próxima vez, ella le invitaría un té a Kira. Así, Yako, toda nerviosita, aceptó la compañía de Tonome. El chico invisible, bien amable y atento, iba a pedir un taxi, pero Yako le propuso que mejor ellos debían volver dando un paseo. De esta manera, ellos fueron hasta la estación de tren y la prota estaba visiblemente emocionada. Entonces le iba a comentar algo a Tonome, pero en eso llegó el tren. Ya dentro de este, Yako planeó hacer el segundo intento para invitar a Kira a que tomara té en su casa. Chizuka estaba segura de que todo estaba en orden, pues hace 3 días ella le había pedido a su madre que revisara que todo estuviese en orden, por lo que se decía a sí misma que debía estar tranquila. La cosa es que Tonome se dio cuenta que ella estaba un poco rojita y nerviosa, por lo que se acercó a Chizuka y le preguntó que si esta vez ella también lo invitaría a pasar. Rápidamente, Yako se puso toda rojita. Sin embargo, le aseguró a Tonome que ella le prepararía un montón de té. Poco después, ya en casa de Chizuka, Yako le comentó a su noviecito que había limpiado el cuarto hace poco, pero que si había algo desordenado que la perdonara. Tonome le aseguró que todo estaba impecable, por lo que Yako se sintió aliviada, pues a veces se le caían las cosas y ella no se daba cuenta. No obstante, de repente el chico invisible se dio cuenta que en el piso había una braguita de Chizuka. Para colmo, Yako le pidió a Tonome que si veía algo tirado, que se lo dijera, pero él no podía decirle que había ropa interior suya tirada en el piso, por lo que decidió sentarse y no mirar mucho. De inmediato, la prota le trajo el té a Tonome, pero en eso sintió que había algo tirado en el suelo. Entonces lo recogió y se lo mostró a Tonome. El chico, nervioso, solo mencionó que parecía un pañuelo. Sin embargo, de inmediato, Yako se dio cuenta que era lo que tenía en la mano. Entonces se puso toda rojita y rápidamente sirvió el té con algunos muffins. Enseguida, Tonome mencionó que a veces le daba envidia la gente que podía disfrutar de la comida sin esperar, pues resulta que como él es invisible, a alguna gente podría incomodarle verlo masticar. Entonces él se espera unos 2 segundos para que la comida que está dentro de su boca desaparezca y ahí sí empieza a comer. Yako le dijo a su novio que con ella él puede comer tan rápido como quiera, pues como ella no puede ver, no pasa nada. Enseguida, la prota se arrepintió de haber dicho eso, porque ella debió haber mencionado que entre ellos ya había confianza porque eran pareja. Sin embargo, a ella le daba vergüenza decir eso, porque aún no acababa de asimilar que ellos dos estaban saliendo. En fin, más tarde Tonome ya iba a volver a su casa, por lo que mientras Yako lo despedía, pensaba que le dio mucha vergüenza saber que había ropa interior tirada en el piso, pero aún así se alegraba de que Tonome la confundiera con un pañuelo. Enseguida, Akira le propuso a Yako que usaran sus nombres de pila cuando estuviesen a solas. A los dos les daba mucha penita, pero Tonome comenzó a llamar a su novia por su nombre Chizuka varias veces, lo que le hacía ponerse roja. Yako se veía tan linda y encantadora, y Akira no pudo evitar soltar una pequeña risita y le dijo a Chizuka que le habían dado ganas de besarla. Yako se puso nerviosa, pero Tonome explicó que la gente que ve y es visible notan el momento ideal para besarse, pero no es posible para ellos. Chizuka le preguntó a Tonome que entonces cómo solucionaban eso, o que si se podían hacer una señal. Sin embargo, esta pregunta evidenciaba que la prota le estaba dando permiso a Tonome para que la besara. De repente, el chico invisible besó a Yako en la frente, pero ella pensó que él solo la había tocado. Días después, Chizuka se dio cuenta que Tonome estaba muy animado, y eso era porque él tenía un traje nuevo. Akira le preguntó a Yarashi que cómo se veía, pero la gatita fue brutalmente honesta, y le dijo que no sabía, pues él era invisible. Esto hizo que él se pusiera un poquito triste y dolido, y Chizuka lo notó, por lo que a ella le gustaría decir algo, pero ella no sabía nada de moda. Por su parte, Kikira tampoco le podía decir muchas cosas a Tonome, pero lo que sí le dijo era que ese traje era muy de su estilo.
Yarashi estuvo de acuerdo con esto y además agregó que ese tono verde le quedaba genial. Akira se emocionó mucho al escuchar esto, porque lo que más le gustó del traje fue el color. No obstante, por otro lado, a Yako le alegraba saber que su novio estaba contento, pero no podía meterse en la conversación. Enseguida, Tonome, como todo un caballero, también la incluyó a ella, permitiéndole tocar la tela, pues esta tenía un tacto agradable. De esta manera, luego de que ella tocara el traje de Akira, mencionó que este era muy suavecito. En realidad, el chico invisible no sabe mucho de la moda, pero le gusta la ropa, porque esa era la única manera que él tenía para expresar cómo era. De repente, Yarashi interrumpió, porque ella tenía curiosidad de saber cómo los hombres invisibles hacían también su ropa invisible. Entonces Tonome le explicó que el organismo de ellos generaba una sustancia que los hacía invisibles, y tenían algo así como una especie de interruptor dentro de ellos que podían encender y apagar. Shizuka quería saber si ella se podría volver invisible gracias a Tonome, por lo que él, para probar, le sujetó la mano entrelazando sus dedos y se dieron cuenta de que eso no funcionaba en seres vivos. Enseguida, Yako quedó súper rojita, porque ellos se habían tomado la mano como una pareja. En fin, como sea, Yarashi pensaba que ser un hombre invisible era muy genial y útil, pero él explicó que no tanto, porque por efectos legales ellos no podían activar al completo la invisibilidad en lugares públicos. No obstante, Tonome era un caso diferente, porque por su profesión, él disponía de un permiso especial. Sin embargo, cuando él lo hacía en la calle, la gente se tropezaba con él y podría causar un accidente, y por eso no procura hacerse invisible en lugares públicos. Tiempo después, Shizuka llevó a su madre al salón de té y ella estaba súper emocionada. La cosa es que el alfita internamente se preguntaba que si la prota ya le habría hablado a su madre de Tonome. Resulta que hace algunos días, Light y Karma fueron a la agencia de detectives y llevaron un pastel de té negro en disculpa por la confusión que había pasado con su padre. Pero la cosa es que el elfo oscuro, todo picarón, le preguntó a Yako que si ella y Tonome ya estaban saliendo. Entonces la naranjita, toda rojita, les contó que sí. Karma, al ver lo adorable que se comportaba Yako, mencionó que se iba a enamorar, pero su esposa no le iba a dejar salir ileso por esas palabras tontas. En fin, volviendo al presente, Light resolvió no comentar nada sobre Tonome, pero su plan se fue a la basura, porque su esposo le preguntó a Yako que si ya se había casado con su novio. La mamá de la prota, riendo, mencionó que aún era pronto para que su hija se casara, por lo que el elfito pele verde pensó que entonces la mamá de Shizuka ya sabía. Como a la madre le gustaría saber qué tipo de hombre era Tonome, Karma le comentó que era una persona de lo más transparente, en todo el sentido de la palabra. Así ella comentó que tenía ganas de conocerlo, pero que ella no sabía nada. La mamá de Shizuka no sabía que su hijita había conseguido novio, por lo que le pidió a la naranjita que se lo presentara uno de esos días. Algún tiempo después, los dos tortolitos estaban tratando de mantener separados el trabajo de la vida personal, pero aún así, mientras trabajaban, se les salía a llamar al otro por su nombre de pila, por lo que esto estaba empezando a incomodar a Yarashi y a Kikira, pues en este punto era más que obvio que ellos eran novios. Akira, pensando que era agotador para Tonome y Yako mantener su relación en secreto, les dijo que ellos ya sabían que estaban saliendo, por lo que se podían llamar como quisieran. Rápidamente, Yarashi comenzó a regañar a Kikira, pero es que a él toda esa situación se le hacía muy pesada, por lo que les dijo a los tortolitos que si iban a disimular, que lo hicieran bien. Sin embargo, debido a esto, la chica gato lo siguió regañando aún más fuerte. De repente, llegó a la oficina un chico llamado Madaraito, pues tenía un encargo para Tonome. Así, luego de que hablaran de negocios, Madarito le dijo al chico invisible que le encantaba el color de su traje. Y hablando de trajes, aprovechó para decir que a él también le gustaría un cambio, pero como tenía mucho trabajo y poco tiempo para ir de compras, no podía hacerlo, por lo que le daba un poquito de envidia a Tonome. Akira le aconsejó a Madaraito que probara con un accesorio, por lo que el rubio consideró esto una gran idea. De esta manera, poco después, cuando Madaraito, el chico que siempre está alegre, se iba a ir, le agradeció a Tonome por cuidar de los suyos. Ya en la noche nos enteramos que Madaraito y Kikira son novios. Y el novio, siempre sonriente, le estaba reclamando a Daichi porque él pensaba que ya le había dicho a los de la oficina que ellos estaban saliendo. Kikira no lo creía necesario, pero Madarito le insistió en que si le pasaba algo, al que tenían que llamar eran a él. De esta manera, a la semana siguiente, cuando Madarito volvió a la oficina, Daichi lo presentó oficialmente ante sus compañeros como su novio. Los chicos quedaron sorprendidos y Yarashi le preguntó al chico que qué había visto en Daichi. Madaraito les iba a explicar que su historia había comenzado en la escuela y luego en un monte, pero Kikira lo detuvo y le impidió seguir contando cómo ellos se habían vuelto novios. La cosa es que todos querían saber más de lo que había pasado en el monte. En fin, días después, Yako se había resfriado, por lo que Tonome pensó en ir a visitarla y la llamó antes de llegar a su casa. Shizuka no quería que él fuera, pues era solo un resfriado, pero se le haría muy feliz que él fuera a verla. Así, Akira se apresuró a llegar a la casa de la prota, pero Yako se asustó porque su madre había ido a visitarla y hacer algunos quehaceres. Pero la cosa es que ella ya no estaba, o al menos eso era lo que Yako pensaba. De inmediato llegó Tonome y le preparó una papilla a Yako. La cosa es que Shizuka estaba siendo mimada, por lo que le dijo a su novio que se le podía dar de comer en la boca.
Rápidamente ella se disculpó con Tonome y le explicó que el resfrío le estaba fritando la cabeza, pero Akira no tenía problema, por lo que le hizo a Yako el avioncito. La prota estaba súper feliz, pero enseguida Tonome se subió a la cama y le quitó a Yako un granito de arroz que tenía en la cara. La prota estaba toda rojita y en pánico, pero en eso el momento fue interrumpido porque la mamá de la prota había regresado de tender la ropa. Ella en realidad pensaba esconderse para no molestar a su hija y a su novio, y esperaba la oportunidad perfecta para retirarse, pero terminó interrumpiendo. Mientras Yako estaba súper rojita y no podía de la vergüenza, Tonome se disculpaba con la madre de ella por no haberse presentado como era debido. La cosa es que la madre les aseguró que no pasaba nada y se fue para que ellos se divirtieran. Días después, Madaraito llevó a Yasukiya, la clienta que quería que Tonome investigara su caso. Resulta que la chica también es una mujer invisible, por lo que Luna, la chica gato, imprudentemente mencionó que Aya se parecía a Tonome pero vestido de mujer. Akira se disculpó con la clienta por ese comentario tan fuera de lugar. Sin embargo, ella no se ofendió y en su lugar le dio gracia, porque era la primera vez que ella conocía a alguien que también era invisible en la ciudad. La interacción de la cliente con Tonome preocupó un poquito a Chizuka, pero no lo quería admitir. Una, metiendo el dedo en la herida, le dijo a la prota que esos dos se llevaban bastante bien. Sin embargo, eso solía pasar cuando se encontraban con alguien de su misma especie. Debido a eso, Chizuka no tuvo más que confesar que en la forma de hablar de Akira se le notaba más simpático. En fin, resulta que el caso de Aya era que la habían acusado de robo. El dinero había desaparecido de la caja fuerte de su trabajo, y como no se veía a nadie en las grabaciones, el vicepresidente de una dijo que eso lo tendría que haber hecho alguien invisible. Por su parte, el presidente de la compañía estaba en el hospital, por lo que el vicepresidente lo estaba sustituyendo. Pero por supuesto, Aya no había robado nada. Lo peor es que Chizuka no tiene coartada, porque al ser invisible, nadie puede corroborar que en efecto ella estaba en otro lugar en aquel día. Aya estaba súper preocupada, sin embargo Tonome le prometió que él la ayudaría, y esto lo escuchó Yako. Días después, Madaraito y Akira se encontraron con Kaimake, el vicepresidente de la empresa, quien al ver que Aya había contratado a un detective y a un abogado, comenzó a sudar, porque Tonome le pidió que les enseñara las grabaciones de la cámara de seguridad. Luego de que el vicepresidente se las mostrara y Tonome viera que efectivamente en la cámara de seguridad no se veía nadie, Gamaike, nervioso, explicó que solo los que eran invisibles podían haber robado el dinero, pues ellos también podrían hacer invisible su ropa, por lo que está seguro de que Aya lo hizo. De repente, el sapo inmundo notó que Tonome había desaparecido, pero enseguida se hizo presente, acomodándole la ropa a la escoria esa. Así, luego de esto, Tonome una vez más se hizo visible y le explicó al vicepresidente que aunque se pueden hacer totalmente invisibles, no se pueden hacer intangibles, por lo que si Aya hubiese tomado el dinero, se hubiera visto que la caja fuerte se habría abierto. El sapo asqueroso, ya nervioso, se disculpó diciendo que entonces él debió haberse equivocado, pero su jueguito se le estaba acabando, porque Madaraito de inmediato le mostró a la escoria esa que unos días después de que él empezase a sustituir al presidente, se le vio ingresando billetes a diario en un cajero automático a escondidas. Lo que quería decir que como el sapo temía que lo descubrieran, se aprovechó de las características de Tsukiya para que la gente sospechara de ella. Osuke le dijo a la escoria esa que sus delitos se llamaban difamación y malversación. De repente, el presidente de la compañía, que era un león, apareció de la nada y comenzó a enojarse muchísimo por la escoria que había dejado sustituyéndolo. De esta manera, esta situación acabó con un final feliz, porque al final el presidente terminó explicando toda la situación y Aya se quedaría en su trabajo, por lo que la chica solo tenía palabras de agradecimiento al detective y a su abogado. Ya cuando la chica se retiró, Madaraito le expresó su gratitud a todos, porque a pesar de estar tan ocupados, ellos fueron tan eficientes que pudieron resolver el caso antes de que la denuncia progresara. Sin embargo, Luna comentó que todo el crédito se lo llevaba la prota, porque fue ella la que había arreglado todos los horarios, y se habían dividido las tareas entre los tres. Daichi también agregó que Yako quiso hacer todo eso para ayudar a Tonome. Sin embargo, la prota, toda rojita, explicó que no fue para tanto. La verdad, Chizuka se esforzó en esto porque al escuchar a Tonome notó que por su voz él estaba enojado. En fin, Akira le agradeció a la naranjita por su gran trabajo y rápidamente los invitó a todos a un viaje en equipo como recompensa. Como Luna estaba súper emocionada de ir a la montaña y Madaraito se le ocurrió la genial idea de acampar, Tonome decidió ir a la montaña con un camping. La cosa es que Daichi no entendía por qué su novio iba, si él ni siquiera era parte de la empresa. Como sea, Chizuka se dio cuenta que Tonome volvía a ser el de siempre, por lo que también se emocionó por el viaje. Días después, cuando los chicos recién habían llegado a la montaña, nos damos cuenta que Yako había llevado lentes de sol. Y esto tenía una muy buena razón, pues como ellos estaban en el bosque, habrían muchos árboles y una rama podría lastimarle el ojo. En fin, más tarde, cuando ya todo estaba armado, Tonome y Chizuka fueron a dar un paseo, por lo que la naranjita pudo percibir los sonidos tan relajantes y el magnífico olor a bosque. De repente, Akira se percató de que la valla había terminado. Entonces, él y su noviecita se arrinconaron para evitar cualquier posibilidad de caída.
Yako en realidad se sentía muy segura al lado de Tonome, y Tonome también sentía lo mismo estando al lado de ella. Pero de repente Chizuka recordó que Akira le había contado que una vez había pasado mucho miedo en una montaña. Entonces le preguntó que si le parecía bien haber ido. Akira le dijo a su novia que, la verdad, él tenía un trauma con ir. Sin embargo, ahora que está con ella, siente que puede con todo. Hasta incluso él se olvidó del trauma. Yako no creía que Tonome debía tenerla en tan alta estima, pero su chiquistriquis le recordó que ella le había ayudado mucho con la mujer del caso invisible. Chizuka, un poquito apenada, le confesó a Tonome que lo hizo porque le había sido raro verlo tan enojado, y de solo pensar que algo así le podría haber sucedido a él, la ponía triste y agobiada. Sin embargo, también luego se arrepintió de haberse entrometido. De inmediato, Akira, acercándose a Chizuka, le dijo que no se debía preocupar, porque la gente siempre sospechaba de los humanos invisibles, y por eso se alegró mucho de que ella y los demás hayan demostrado que la clienta era inocente. Rápidamente, el chico invisible acercó a Yako, lo que la puso nerviosa, rojita y hasta le dio calor. Tonome, bien considerado con su novia, le preguntó que si eso no le gustaba. Entonces la naranjita le dijo que no era nada de eso, sino que no estaba tan mal. Akira, al escuchar esto, se rió un poquito y Yako lo notó. Entonces él le dijo que lo que más feliz lo hacía era que no podía ocultarle nada a ella. Y así le alzó los lentes de sol y la besó, mientras pensaba que quería que Chizuka descubriera más cosas sobre él. Cuando ellos se separaron, la naranjita quedó un poquito confundida. Entonces Tonome le dijo que la había besado. Yako, al escuchar esto, se puso bien rojita, y Akira le preguntó que si no debía haberlo hecho, pero la prota le contestó que no era eso. Tonome, cambiando la conversación, mencionó que ya era hora de regresar. Sin embargo, la naranjita lo tomó de la camiseta y le propuso quedarse un poco más. Tonome, bien coqueto, le preguntó a Chizuka que si deberían hacerlo de nuevo, y ella, penadita, le contestó que no tenía motivos para decir que no. En fin, más tarde, ya en la noche, Madaraito les contó a las chicas que él antes odiaba las montañas. En esa época, él las detestaba tanto que quería denunciar al inventor de las excursiones escolares a la montaña. Madaraito, cuando estaba en la escuela, era cortito y obviamente le costaba subir a la montaña, pero lo peor era que todos lo estaban dejando atrás. Cuando de repente vio a Kikira y le alivió saber que también había alguien más tan atrás como él. Para Madaraito, ver a Akira lo hacía seguir caminando, pero llegó el momento en que ya no pudo más. Entonces Daichi se devolvió, le dio una botella con agua y empezó a cargar el equipaje de Madaraito. Kosuke le dijo a Daichi que no tenía necesidad de hacerlo. Sin embargo, él, todo frío, le dijo que entonces él tenía que dejar de caminar tan lento. Esto dejó al chico desconcertado, porque primero lo ayudaba y luego lo trataba mal. Como sea, ya cuando ellos llegaron a la cima, habían tardado tanto tiempo que los demás ya habían almorzado. Pero aún así, Daichi tranquilamente se sentó debajo de un árbol a comer. La cosa es que Kosuke, agradecido por lo que él había hecho, quiso comer junto a él. Sin embargo, Akira no entendía por qué Madaraito quería comer con él, pues él lo había ayudado, como cuando le cedía el asiento a una anciana en el tren. Kosuke no quería que Daichi fuera tan malo con él, pues era muy incómodo comer solo. Entonces Kikira no tuvo más opción que dejarlo comer a su lado. Ahí Madaraito entendió que a pesar de que Daichi era tan guapo, no tenía citas porque era un poquito raro. Más tarde, ya en el bus de vuelta a la escuela, los dos chicos se sentaron juntos, pero Kosuke se había quedado dormido. Entonces, cuando despertó, se dio cuenta que Daichi también se había quedado dormido. Lo raro era que él tenía su mano sobre la de él. Madaraito rápidamente quiso retirar su mano porque sería incómodo cuando Daichi despertara, pero en lugar de hacerlo, tomó valor y sostuvo la mano de Kikira. Lo que él no se esperaba era que Daichi sí estaba despierto y se puso súper rojo. Sin embargo, lejos de alejar su mano, él sostuvo la mano de Madaraito con aún más fuerza. Eso fue lo que pasó en ese entonces, y podría decirse que fue de esta manera que ellos comenzaron a salir. Mientras las chicas estaban encantadas con esta historia, Daichi en el fondo estaba enojado porque su novio abriera el pico. En fin, al día siguiente, los chicos consiguieron un lugar del río donde la corriente no era tan rápida y además se podía pescar. La cosa es que en eso Yarashi se dio cuenta que ni Tonome ni Yako estaban por ahí. Enseguida vemos que el chico invisible está esperando a que su novia saliera de la tienda de campaña cuando escuchó que la naranjita comenzó a llamar a Yarashi. Entonces él explicó que Luna ya se había ido y le ofreció ir a llamarla, pero Chizuka, pensando que él lo podría hacer, le permitió entrar y le explicó que su traje de baño se había enredado, pues era la primera vez que ella se ponía un bikini. Tonome al principio se sintió un poco nervioso, pero rápidamente le ayudó a Chizuka a arreglar su traje y le dijo que se veía hermosa. La naranjita se alegró mucho por esto, sin embargo su reacción hacía de que el corazón de Akira se detuviera. De repente Yako le mostró a Tonome la faldita con la que el traje venía y le preguntó que si debía ponérsela, a lo que él no dudó en contestarle que sí. Poco después los tortolitos se unieron al resto, y como Yarashi ya había pescado algunos pescados, Tonome también quiso intentarlo, pero a él todos se les escapaban. Debido a que Akira se había metido al río, su ropa se mojó y Luna se dio cuenta que su jefe tenía buen cuerpo, pues se le marcaban los músculos. De repente, Yako le dijo al chico invisible que debía quitarse la camiseta, pues la ropa mojada debía sentirse incómoda. Pero aunque Chizuka tenía razón, Tonome no podía, porque si se quitaba la camiseta podrían verle el interior de la parte de abajo, y eso le daba pena.
Ni su novia ni Yarashi entendían esta lógica, pues como él era invisible no se le iba a ver nada, pero igual era algo que le daba vergüenza a las personas invisibles. En fin, enseguida, Luna fue a cazar más peces, y cuando los dos tortolitos estaban solos, la naranjita le confesó a Tonome que no le gustaba que la gente descubriese cosas sobre él, en este caso, que él tenía un buen cuerpo. Akira, todo lindo, se disculpó con su novia, pero en eso Luna les interrumpió la diversión, porque tenía que seguir pescando. Más tarde, en el camino de regreso a casa, Daichi era el que iba conduciendo, y su novio, a pesar de que tenía sueño, le pidió que le avisara para cuando pudiesen cambiar, pero Kikira no iba a confiar el carro a un tipo que se le pasaba bostezando. Esto era un poco cruel para Madara Ito, pero a pesar de las duras palabras de Daichi, se notaba que él tenía una bondad enigmática. En fin, por su parte, Akira estaba pensando que a él le encantaría ir de viaje solo con Chizuka, pero el problema era que aún era demasiado pronto. Al día siguiente, Chizuka era incapaz de concentrarse en su trabajo y no hacía sino sonreír como una tonta cada ratico, porque hasta ahora se estaba concientizando de que ellos dos se habían besado, y además ese fue el primer beso de la prota en toda su vida. En fin, más tarde, cuando ya se acabó el trabajo, Tonome le preguntó a la naranjita que si quería ir a tomar algo después de cenar, pero de repente él se dio cuenta que su amorcito estaba raro. Entonces Jaco le explicó que solo estaba pensando en que él está como si nada, cuando ella está súper nerviosa y como un disco rayado. Este comentario le dolió un poquito a Akira, por lo que tomó la mano de Chizuka, la puso en su pecho y le dijo que recordara lo que él ya había dicho al principio. Él no quería que pensara que ella era la única que estaba nerviosa. Tonome, bien bonito, le dijo a Chizuka que cuando él estuvo sentado con ella, estaba de todo menos sereno y tranquilo. De inmediato, Jaco se puso súper rojita. Entonces, Akira le preguntó que si sería que a ella no le agradaban los hombres demasiado sensibles. Chizuka le iba a contestar a Tonome que le encantaban, pero rápidamente se detuvo y solo le dijo que los hombres sensibles le gustaban. En fin, poco después los dos tortolitos fueron a un bar, pero Jaco nunca había estado en uno, pues siempre solía estar en casa y no era algo común para ella que saliera a tomar algo por ahí. Tonome le contó a Jaco que era algo común que la gente fuera a los bares, porque tenía un ambiente agradable para tomar un trago o para pasar el tiempo a solas con alguien especial. Cuando Chizuka escuchó esto, por dentro estaba que se moría, porque todo lo que le decía Tonome le aceleraba el corazón, y si seguía así, no sabía si iba a aguantar. Así, la naranjita se tomó su cóctel de un solo golpe. El efecto del alcohol no tardó en llegar, por lo que ella rápidamente se levantó y, tanteando la mesa, se sentó al lado de Akira. Tonome le preguntó a sus chiquistriquis que qué le pasaba. Entonces Jaco le contó que, la verdad, era que ella no tenía ninguna experiencia en el amor, y le preocupaba que él estuviera harto de que ella fuese tan recatada. El chico invisible le aseguró a su noviecita que eso no era así, porque además él era mayor y se le hacía algo normal eso. La prota, medio borrachita, le confesó a Tonome que ese había sido su primer beso, y de la nada se disculpó con él. La cosa es que ella creyó que había sonado como una niña, aunque rápidamente comenzó a arrepentirse, pues ella no quería hacer pasar a Akira una vergüenza. Tonome le aseguró a la naranjita que no le estaba haciendo pasar vergüenza. Sin embargo, él no entendía por qué ella siempre acababa disculpándose por ese tipo de cosas. En el camino a la casa de la prota, el chico invisible estaba muy calladito, por lo que Jaco se estaba arrepintiendo de haberle dicho todo ese montón de cosas. La cosa es que cuando ellos ya llegaron a la casa de la naranjita, Akira le pidió al taxista que lo esperara. Entonces, Jaco le preguntó a su amorcito que si no quería pasar a tomar un té. Tonome le contestó que hoy mejor no, lo que la dejó súper deprimida, porque pensaba que él ya se había hartado de ella. La prota, toda triste, iba a entrar a su departamento, pero antes de que ella lo hiciera, Tonome la abrazó y le dijo que, por lo que ella había dicho, se notaba que vivía con muchas preocupaciones, pero precisamente por eso él le pedía que le permitiera cuidarla y mimarla. La naranjita no podía permitirlo, pues Akira ya la mimaba demasiado y hasta le había subido el sueldo. Akira, al ver esta sobrereacción de su novia, comentó que le alegraba que ella pensara eso y dijo que así se iría más tranquilo. Al día siguiente amaneció lloviendo y desafortunadamente Tonome se mojó en el camino, por lo que cuando llegó a la agencia se empezó a quitar la ropa, pero en eso también llegó Jaco súper mojadita. Así él de inmediato se puso su camisa y mientras fingía que él no tenía frío, le dio una toalla a Jaco y dejó que ella usara el calentador primero. Chizuka, al darse cuenta que Tonome ya tenía todo preparado, le preguntó que si él también se había mojado, pero él le aseguró a su amorcito que estaba bien, por lo que no debía preocuparse. Tonome moría de frío, pero en eso Jaco comenzó a desnudarse, por lo que él, con la excusa de ir por una manta, salió de allí. En fin, poco después, cuando él regresó con la mantita, Jaco se percató de que él tenía las manos mojadas y además tenía toda la ropa empapada. En otras palabras, Akira se había aprovechado de su ceguera. Poco después aún no había parado de llover, pero los dos tortolitos ya estaban secos y estaban compartiendo la manta, por lo que Chizuka estaba toda rojita y nerviosa, pues pensaba que Tonome estaba tranquilo y ella no. Enseguida, Akira tomó la mano de Chizuka. Entonces, ella le confesó a su amorcito que el hecho de poder estar así a su lado la hacía muy feliz. Rápidamente, Tonome acercó a la naranjita, por lo que ella pensó que se iban a besar. Sin embargo, tenía que llegar Luna a interrumpir todo, por lo que los tortolitos no tuvieron más opción que disimular. Días después, la mamá de Chizuka le estaba convenciendo para que le presentara a su novio, porque así podrían dejar atrás la vergüenza que habían pasado cuando se conocieron.
Así, los tres se reunieron. Nos enteramos que la mamá de la prota se llama Yukari. Ella, al conocer a Tonome, se disculpó por interrumpirlos el otro día. Sin embargo, Akira afirmaba que él era el que tenía que pedir perdón. Por su parte, Chizuka estaba perdida en su mente pensando que esa era una situación de como cuando se pedía la mano a la novia, pero todavía era muy pronto para eso y le daba pena. De repente, la prota aterrizó al mundo real y se dio cuenta que su madre le estaba agradeciendo a Tonome por algo, por lo que le preguntó que de qué estaban hablando. Yukari le explicó que Akira le había hecho un precio especial de suegra y le rebajaba un 30% en investigaciones. Shizuka se quería meter debajo de una piedra, entonces le dijo a Tonome que no le siguiera la corriente a su mamá. Pero como sea, lo que más le intrigaba era saber qué era lo que su mamá quería que Tonome investigara. Entonces ella bromeando le contestó que quería saber si su esposo, o sea el papá de Shizuka, lo engañaba o cositas así. En fin, más tarde cuando los tortolitos ya quedaron solos, la naranjita le pidió disculpas al chico invisible porque su mamá no tenía filtro. Sin embargo, para Tonome esto fue bastante bueno, porque aunque él estaba nervioso, fue muy fácil hablar con Yukari. Akira sabía que ella era una gran madre, porque mientras la prota se ausentó un momento, ella dejó en las manos de él a su hija, le pidió que la cuidara y se enorgulleció de Chizuka, porque supo que la naranjita le iba muy bien en el trabajo y todos confiaban en ella. En fin, días después Tonome llevó a la naranjita a un lugar especial, pero para que ella adivinara, le dio una pista. Así, con el solo olfato, Chizuka se dio cuenta que ellos estaban en un jardín de flores. De inmediato, Tonome le regaló una rosa a la naranjita. Sin embargo, ella estaba nerviosa, porque esta era la primera vez que iba con un hombre a un sitio así. De esta manera, Chizuka quiso llevar durante el paseo el presente que su amorcito le había dado, pero le preocupaba que Tonome la viera como alguien infantil. Sin embargo, el chico solo estaba feliz de ver que a la naranjita le había gustado su regalo. Así, poco después los tortolitos llegaron a una cafetería y Tonome, bien lindo, le dijo a Yako qué clase de comida había y en qué posición estaba, por lo que Chizuka rápidamente se dispuso a comer y súper feliz mencionó que estaban muy ricos. La cosa es que esta actitud de la prota se le hizo muy tierna a Akira. Días después, cuando Yako recién había llegado a trabajar, fue sorprendida por Karma, por lo que Chizuka no tuvo más opción que defenderse y le dio un tremendo derechazo al elfo oscuro. Ya cuando la prota se calmó, reconoció la voz de Karma, por lo que se disculpó con él. Enseguida Tonome regañó al elfo y le preguntó que dónde estaba su esposa. El chico todo triste mencionó que Light tenía otros planes y aunque normalmente siempre le dice a dónde va, esta vez no le quiso decir. Pero como sea, el asunto es que él fue a la agencia de detectives porque se aburría mucho y hasta les llevó un poco de té para que lo aceptaran. Akira le recordó a Karma que ese era un lugar de trabajo, pero el elfo oscuro rápidamente comenzó a hacer berrinche, pues él se sentía solito. En eso, el elfo oscuro recibió una llamada de su esposita y todo contento le contestó, pero Light le contó que había regresado a casa de sus padres y lo peor fue que no le dijo por qué y rápidamente le colgó. Así, el pobre Karma comenzó a llorar pensando que se avecinaba el divorcio, pero Tonome era un insensible con el pobre elfo, por lo que le dijo que se fuera a su casa y llamara a su esposa. Karma, sabiendo que Akira solo quería echarlo de su lugar de trabajo, se aferró a la mesa y afirmó que antes prefería morir desolado que solo y abandonado. Chizuka le preguntó a su noviecito que si no podían estar con Karma un poco más, solo para animarlo, pero el elfo oscuro se tomó demasiada confianza y creyó que ese día él y Tonome serían roomies. Así, al día siguiente, Akira despertó con el saludo del elfo oscuro. Y no solo eso, sino que él también ya había hecho el desayuno. En fin, la cosa es que Karma aún no había llamado a su esposa, porque le daba un poquito de miedo. Y como quería evitar esa situación, decidió quedarse un poquito más en casa de Tonome. De esta manera, los dos amiguis llegaron juntos a la agencia, pero Chizuka notó que Tonome estaba un poco desanimado. Karma le aseguró a la naranjita que Akira estaba súper feliz, pues él se había encargado de hacérselo todo bien. En fin, el elfo oscuro, para agradecerle a Tonome que lo haya dejado quedarse en su casa, decidió ayudarlos con las tareas detectivescas. De esta manera vemos que el trabajo de Tonome era seguir a un chico águila, pero el problema es que si este comenzaba a volar, el prota lo perdería de vista. Afortunadamente, el elfo oscuro sabía exactamente qué hacer, entonces él concentró toda su energía oscura y la hizo viajar hasta las alas del chico águila, por lo que este comenzó a sentir sus alas pesadas. Resulta que Karma le había lanzado una maldición, pues así era como los de su especie. Los elfos oscuros mermaban las habilidades de los demás, pero el único problema es que él necesita estar depresivo para que funcione. En ese momento fue que Akira se dio cuenta que el pobre elfito le estaba pasando súper mal, por lo que le dijo que ese día también podía quedarse en su casa. Sin embargo, tenía que sí o sí llamar a su esposa. Así, cuando volvieron a la agencia de detectives, ellos ya llevaban más de una hora discutiendo sobre cuándo hacer la llamada. En eso, Tonome comenzó a forcejear con el elfo y logró hacer que él llamara a su esposa. Karma era como un cachorrito abandonado. Sin embargo, cuando terminó la llamada, salió corriendo a su casa. Chizuka se preguntaba qué era lo que Light le había dicho, y aunque Tonome no sabía, él lo único que sabía era que estaba hecho polvo, porque el elfo oscuro era como un tifón que arrasaba con todo. Él era lo opuesto a Tonome. Sin embargo, a Akira le da un poquito de envidia lo expresivo y abierto que es Karma. La naranjita, dándose cuenta que a su chiquistriquis le gustaría ser más abierto con lo que sentía, le dijo que podía recostarse en sus piernas.
Akira le daba un poquito de pena hacerlo, entonces la prota pensó que tal vez había alguien más en la oficina, pero este no era el caso. Entonces, Tonome decidió solo recostarse en el hombro de su amada. Así Chizuka comenzó a acariciarle la cabecita, y Akira se sentía extraño, porque la gente invisible no solía hacerlo. De repente, Akira se retiró y mencionó que ya era suficiente, pero Chizuka le cogió la cara y aprovechó para tocarle más el rostro, pues ella apenas ha tenido la oportunidad de tocar la cara de otras personas. Enseguida Tonome comenzó a tocar la cara de Chizuka, mientras comentaba que él a veces pensaba en lo raro que era que la piel tuviese distintas tonalidades, por no hablar de la sombra, y lo gracioso que era ver cómo a Yako se le subía la sangre a la cara. Chizuka, toda rojita, decidió no perder, por lo que una vez más le tocó el rostro a Tonome, pero esta vez lo que hizo fue cogerle la boca. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.